Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la ponencia sobre el tema de acústica 3D aplicada a la neurociencia. Como invitado el día de hoy tenemos al doctor Salvador, que es investigador en acústica con una pasión de lo que es por toda la vida en lo que es ciencia, ¿no? Tiene un grado de magíster y doctor en ciencias de la información por la Universidad de Tokuyo en Japón. Ha sido profesor en el Instituto de Investigación en Telecomunicaciones de la Universidad de Tokuyo y director del Grupo de Investigación en Algoritmos en China. Bien, vamos a dar pase al doctor para que pueda comenzar con su ponencia. Muchas gracias por la presentación, Carol. Gracias a todos por estar aquí presentes. Siempre encantado de contribuir a los eventos realizados por la IEEE, sobre todo porque brindan una ventana para hablar de la acústica, que es una actividad eh, científica y tecnológica todavía poco difundida en Perú. Y pues vamos a hablar ahora de cómo pues la acústica 3D nos puede ayudar a la neurociencia. Bien, para resumir un poco sobre mí, yo actualmente soy profesor a tiempo completo en UPC, que es en donde he conocido a la mayoría, creo, de los que están aquí presentes. He visto a varios de mis alumnos por aquí. Dicto los cursos de señales y sistemas, procesamiento digital de señales y además los cursos de proyecto electrónico 1 y 2. Eh, Además tengo una empresa desde la cual difundimos actividades de acústica 3D, justamente audio 3D para experiencias inmersivas. Estuve también en la industria, en China, dirigiendo un grupo de algoritmos de audio para plataformas móviles. Y la mayor parte de mi experiencia anterior la pasé en Japón, donde estuve como estudiante y luego profesor en el laboratorio de acústica de la Universidad de Tohoku. Bien, ese es más o menos mi background y ahora aquí en Perú estoy difundiendo el tema de acústica y en general del tratamiento de señales. He preparado para hoy día una conferencia que consta de tres partes, ¿no? La primera vamos a hablar de modelos auditivos, que probablemente es la parte que más intersección tiene con esta comunidad de IEEE Perú Neurociencia. Y luego vamos a ver cómo estos modelos auditivos que involucran justamente la parte neuronal y cognitiva pueden ayudar a crear algoritmos que utilizan acústica 3D, tratar señales acústicas 3D para la creación de contenidos inmersivos que están ahora pues en creciente demanda dada la popularidad de estas nuevas plataformas para computación espacial, ¿no? Como son el Vision Pro de Apple o el metaverso de Meta. Bien, vamos a empezar revisando modelos auditivos. Sobre los modelos auditivos, en particular, el tópico el cual a mí me interesa mucho es cómo percibimos el espacio alrededor, ¿no? A través de nuestros cinco sentidos, por supuesto, pero la audición pues juega un rol muy importante porque a diferencia de la visión que nos da un campo de visión, pues la audición es totalmente envolvente, ¿no? Percibimos sonidos desde todas las direcciones. Y pues las aplicaciones del modelamiento auditivo en particular son importantes, por ejemplo, para los dispositivos de ayuda, para personas con pérdida auditiva, audífonos, ¿verdad? Para escuchar mejor. Sistemas de audio 3D para realidad virtual, justamente las plataformas de computación espacial que hay ahora, o la realidad virtual aumentada y mixta. Y también, por supuesto, para las máquinas, los robots o las aplicaciones que buscan censar o reconocer todos los elementos que ocurren a nuestro alrededor, ¿no? Así como hay pues algoritmos que reconocen rostros, personas u objetos en un video, también se busca que estos algoritmos reconozcan los tipos de eventos sonoros que ocurren a nuestro alrededor. Para eso se hace uso de un arreglo de micrófonos que nos permite pues censar el sonido a nuestro alrededor. Bien, entonces vamos a revisar un poco la parte cognitiva en este contexto para ir hacia las aplicaciones con arreglos de micrófonos, ¿no? Que es probablemente la parte que sí es más realizable en nuestro país desde el punto de vista de la ingeniería. Bien, primero hablemos sobre cómo percibimos nosotros el espacio a nuestro alrededor. Percibimos el espacio a través de nuestros cinco sentidos, ¿no? La visión, la audición, el tacto, el gusto, el olfato, etcétera.
Y pues en particular un evento que ocurre pues en el espacio extrapersonal fuera, ¿no? Ese evento pues a través de nuestros cinco sentidos, ¿no? Llega y forma una imagen cognitiva, ¿no? Que es la espacialidad de ese evento. Si bien tenemos pues dos ojos, ¿verdad? Que nos permiten percibir la profundidad, ¿no? de un objeto gracias a la visión binocular, ¿no? A esa característica que tenemos, hay una distancia entre nuestros dos ojos, ¿no? Que nos permite formar una imagen estereoscópica en la mente y por eso ver la profundidad, ¿no? Pues del mismo modo tenemos dos oídos, y esos dos oídos también nos permiten percibir la espacialidad de un evento, ¿no? Se habla de visión binocular, ¿no? Porque tenemos dos ojos, y audición binaural por los dos oídos, ¿no? ¿Cuál es el contraste entre estas dos señales? Pues que el mapeo del espacio en la visión, digamos que es un mapeo uno a uno, como si fuera una función, relación uno a uno, una función biunívoca. A cada punto del espacio le corresponde un punto en la retina, ¿no? Es como si nosotros pues asignáramos un píxel, ¿no? A cada punto del espacio. Así se forma la imagen en la retina. Se habla de una retinotopía. En la audición eso es más complicado porque cada punto del espacio pues solamente se va a mapear a dos puntos del espacio que son nuestros tímpanos, ¿no? Son solamente como si tuviéramos dos micrófonos en los oídos, son solamente dos señales unidimensionales ambas. Pues, ¿cómo es posible que solamente usando dos señales, ¿verdad? De audio podamos pues tener una representación en el espacio? Y sabemos mediante nuestra vida diaria que sí es posible, ¿verdad? Nosotros a ojos cerrados podemos saber si un objeto o un evento sonoro está adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo. Bien, eso es gracias primero a nuestra anatomía externa, ¿no? A la forma de nuestros oídos, cabeza, torso, y también a un órgano interno, que es la cóclea, que es un órgano que hace una separación en bandas de frecuencia de la señal. A partir de una sola señal de audio, que es la presión acústica en el tímpano, pues la cóclea va a separar esas señales en varias bandas de frecuencia, ¿no? Medias, bajas, medias, agudas, ¿no? Y a partir de ese mapeo, ¿no? De frecuencia, va a tratar, pues, combinando las señales de los dos oídos, nuestro sistema hace un mapeo del espacio a la frecuencia. Entonces se habla de tono, topía. Tono viene de frecuencia y topía de espacio. Y esa es la gran diferencia entre el mapeo del espacio visual y el mapeo del espacio auditivo. En que el mapeo del espacio visual es directo, ¿verdad? En cambio, el mapeo del espacio auditivo requiere un procesamiento en el dominio de la frecuencia. Es un paso intermedio. Si ya vamos a niveles superiores de cognición, ¿verdad? Tenemos las señales en ambos oídos, entonces es necesario contrastarlas, ¿no? Combinarlas, comparar las señales del oído derecho con el izquierdo para pues ver ahí correlaciones, tiempos de arribo, diferencias de presión acústica, y en base a ese contraste, a esa comparación, a esas diferencias, ¿no? Entre ambas señales, es posible pues extraer la localización de un evento alrededor. Entonces, esta extracción de la localización de un evento ocurre a un nivel primario, ¿no? Ni siquiera requerimos pensar, ¿no? Para saber la posición de un sonido, sino que es, digamos, eh, a- viene la señal a cada tímpano, por el otro lado también vienen y se combinan a este nivel nada más, ¿no? Ni siquiera llega al cerebro medio, sino es en el nivel primario nada más, ¿no? Ahí se comparan las señales, ¿no? Y con ese contraste ya sabemos la localización de un sonido. A nivel del cerebro medio ocurre la integración multisensorial. Las señales auditivas se van a combinar con las señales visuales, táctiles, etcétera. Es una integración multisensorial, todos los sentidos con los cuales percibimos. Y de esa manera ya sube al nivel del córtex, ¿no? En el caso del audio, aquí a la parte temporal, ¿no? La parte visual es atrás, a esa capa superior de la cognición,
al neocórtex, ahí ya se da la integración audiovisual y podemos, pues, ya nosotros interpretar, ¿no? No solamente decir que tal sonido ocurre en tal lugar del espacio, sino darle ya un sentido, identificar un sonido e interpretarlo. Estos son entonces los tres niveles de integración con los cuales se lidian para poder, pues, eh, integrar este conocimiento de las neurociencias en el procesamiento de señales acústicas. Por supuesto que el modelamiento no es tan sencillo, ¿verdad? Si vamos de abajo hacia arriba, hablamos de un enfoque bottom-up, ¿no? Pero cuando hay una tarea específica, por ejemplo, atender a la voz de una persona en una conversación, esa es una tarea específica, ahí pues el modelo hay que plantearlo de top-down, o sea, de arriba hacia abajo, porque ya hay un objetivo específico. Entonces, todas estas conexiones que ven que hay aquí en el cerebro en realidad son de ascenso y de descenso, ¿verdad? Y son, pues, señales que están ahí en paralelo constantemente. Desde el punto de vista de la ingeniería, pues, conviene simplificar, ¿no?, estos enfoques y, pues, hablamos de estas tres etapas, ¿no? Si damos un enfoque bottom-up, ¿no? Primero es la extracción de señales para la localización, luego la integración multisensorial y luego la parte cognitiva, que es la identificación e interpretación de esas señales. A un nivel más fino ya cómo es que se preparan las señales, ¿verdad? Podemos enfocarnos justamente en el primer nivel de procesamiento, ¿no? Para ver cómo es que nuestro cerebro logra, ¿no?, darle un sentido a esas señales para automáticamente saber la posición desde donde viene un evento sonoro. Pues eso ocurre tal como decíamos anteriormente en el procesamiento de la cóclea, que es un huesecillo en forma de caracol muy pequeño, al cual es muy difícil acceder incluso a través de imágenes porque todo está rodeado de un hueso, ¿no? Y dentro de ese huesecillo en forma de espiral aquí, pues hay todo un líquido, ¿no?, que vibra con la misma frecuencia con la que vibran las ondas sonoras. Viene la señal al tímpano, luego viene el oído medio, que es este huesecillo, ¿no? Y ese huesecillo no es otra cosa que un adaptador de impedancias, es un filtro pasabandas, ¿no? Es lo que limita nuestro rango auditivo para luego pasar, acá viene el tímpano, es una onda acústica, pasamos a una onda mecánica a través del oído medio y luego ya pasamos a un fluido, porque la cóclea está llena de un fluido. Por eso es necesario el oído medio como un acoplador de impedancias para pasar del dominio acústico al dominio mm, del fluido líquido que está dentro de la cóclea. Y esta cóclea es justamente la que hace una repartición en bandas de frecuencia. Entonces ya aquí ya es como si salieran pues varias señales, ¿no?, en distintas bandas de frecuencia y pasan al complejo olivar superior, desde donde vienen conexiones del oído izquierdo y también del oído derecho por acá, se combinan y el complejo olivar superior no hace otra cosa que implementar correlaciones, comparaciones entre las señales de ambos oídos. Y a partir de aquí ya es posible, pues, conocer la posición de una señal o de un evento sonoro que ocurre fuera. Ahora, cuando ya uno quiere, pues, modelar, ¿no?, todo este proceso que ocurre en la audición humana, pues hay que establecer ciertos compromisos, ¿no? ¿Hasta qué punto de detalle queremos modelar la audición humana? Si tenemos pues como norte una aplicación de procesamiento de señales, ¿verdad?, para la ingeniería. Entonces, hay que establecer, ¿no?, ciertos límites a este norte que es el modelamiento auditivo. Entonces, primero, pues, se trata, ¿no?, de lidiar con ciertos conceptos básicos, ¿no? En el modelamiento neuronal hablamos de conectividad estructural cuando nos referimos a conectividad entre neuronas, ¿no? Conexiones biológicas o anatómicas, ¿no? La conectividad funcional ya refiere a una conectividad en base a la estadística, ¿no? ¿Qué áreas del cerebro, ¿no?, se activan, ¿no?, mediante la irrigación de sangre o flujos eh, electroquímicos, ¿no? Pero en general es qué partes
del cerebro se activan cuando se realiza una actividad. Entonces aquí se habla de conectividad funcional. Son los dos tipos de conectividad. Estructural son condiciones físicas y funcional, asociaciones estadísticas. Luego hay que reconocer cuáles, en estas conectividades, ¿no? En cada una de ellas, cuáles son las vías neuronales ascendentes, ¿no? O sea, bottom up, y cuáles son las vías neuronales descendentes, ¿no? Las top down. Entonces, las conexiones ascendentes, generalmente pues basta tomar el estímulo, el estímulo como si grabáramos un micrófono y empezamos a procesar, ¿no? El flujo de procesamiento estándar, digamos, ¿no? Entrada, procesamiento, salida. Eso quiere decir bottom up. En cambio, cuando hablamos de vías neuronales descendentes, aquí es cuando nos orientamos más a las tareas específicas, ¿no? Tal como decía anteriormente, si estamos en una conversación, ¿no? Atendiendo a un interlocutor, entonces ese es un caso específico, ¿no? Y ahí pues hay que hacer lo contrario, ¿no? Hay un objetivo, entonces desde la salida hay que ver pues qué entrada necesitamos, ¿no? Para pues ajustar nuestro algoritmo, la orientación a tareas. El enfoque bottom-up es el enfoque clásico de las señales y los sistemas, ¿no? De la teoría de señales y sistemas. Y el enfoque top-down, cuando haya un objetivo, es el que está pues, más de moda actualmente porque tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Tenemos salidas, entradas y tratamos de modelar el sistema. En nuestro caso, en este caso particular del modelamiento neuronal auditivo, pues un gran ejemplo, ¿no? De la importancia de las vías ascendentes es que sirven para la localización de eventos sonoros fuera de nosotros, ¿no? Y las vías neuronales descendentes sirven ya para la identificación, ¿no? De una voz, por ejemplo, una voz familiar o un sonido familiar. Entonces, ¿qué consideraciones hay que tener, verdad, para brindar un modelo óptimo de la audición humana? Pues primero que hay que destacar la funcionalidad, ¿no? Las asociaciones estadísticas son más importantes que las asociaciones estructurales, ¿no? Porque si nos metemos en mucho detalle, ¿no? A la estructura biológica, a todas las conexiones neuronales que hay, pues es una empresa un tanto de muy largo aliento, ¿no? Entonces, preferimos no darle más importancia a la funcionalidad a gran escala, ¿no? A las asociaciones estadísticas, a la eficiencia algorítmica, por supuesto, ¿no? El modelo auditivo tiene que ser capaz, pues, de correr en, en, en una plataforma de cómputo que exista, ¿verdad? Y pues por eso se le da menor importancia, ¿no? Al detalle del estructuralismo biológico. Esto en nuestro entorno de ingeniería es cierto, ¿no? Si este modelamiento está hecho pues para el estudio de la membrana, por ejemplo, ¿no? O un estudio clínico tal vez, o en medicina, ahí sí pues es eh, el estructuralismo biológico sí tiene mucha mayor importancia. En nuestro contexto de aplicaciones de ingeniería, esta es más o menos la filosofía que se sigue para modelar el espacio auditivo. Bien, entonces, ¿qué herramientas existen para el modelamiento auditivo? De los proyectos anteriores, ¿verdad? Que ya existían hasta antes del año 2000 incluso. Hay un proyecto en particular que quiero destacar, que es el proyecto 2 realizado en Alemania entre el 2013 y el 2016. Y es justamente una de las plataformas más adecuadas para empezar a indagar, ¿no? En este tipo de modelos. Si a uno de ustedes les interesa, pues pueden empezar por ahí, ¿no? Y luego ya uno va agregando detalles más finos, ¿no? A esta. Es una librería de funciones en MATLAB que permiten, pues, modelar el cerebro auditivo en sus tres etapas, ¿no? Desde la parte primaria de la cóclea, ¿no? El complejo olivar y la integración multisensorial todavía no está muy bien trabajada aquí o hasta el fin de este proyecto todavía no está muy bien trabajada, pero hay otras herramientas adicionales que se pueden pues agregar a este framework, ¿no? Y finalmente la parte
de identificación, sí hay varios modelos estadísticos que están integrados. Una ventaja de esta plataforma TUIRS es que pues está orientado a objetos, o sea que a pesar de estar escrita en MATLAB, es fácil de trasladar a Python o C++. Es modular, o sea que uno puede pues trabajar, ¿no? en diferentes etapas, ¿no? Sin tener un solo script enorme. Hay varias funciones que ya están bien definidas y sobre todo que es en tiempo real. Bien, aquí he preparado algunos ejemplos, ¿no? Hechos con esta plataforma. Y hay que tener en cuenta el modelo general, ¿no? La filosofía general que sigue esta plataforma TUIRS, ¿no? Primero, ¿no? En un nivel primario, viene la descripción del escenario acústico. Y aquí es justamente en donde entra a tallar la acústica 3D, ¿no? La acústica 3D es muy importante para para reproducir, ¿no? el contexto en el cual la comunicación acústica se está dando. Hay que tener en cuenta el entorno, ¿no? En el cual suceden las cosas, ya sea un auditorio, una sala o nuestros propios hogares que tienen su propia reverberación, su propio eco, ¿no? Las reflexiones en todas las plataformas. Hay que tener en cuenta también la anatomía externa del sujeto. A todo eso se le llama la descripción del escenario acústico. Entonces vienen las señales de ambos oídos y entran a un front-end, a una etapa primaria de procesamiento que justamente simula la cóclea y el complejo olivar superior. O sea que aquí a este nivel primario ya se puede obtener información sobre cómo localizar las señales, ¿no? La posición desde donde vienen los eventos sonoros. Y a un nivel superior de interpretación, pues vienen todos los algoritmos ya que entran, que están pues relacionados a la cognición, ¿no? Para interpretar, reconocer, etcétera. Y pues, por supuesto, la conexión, ¿no? Entre estos dos bloques, ¿no? El front-end auditivo y la interpretación puede darse pues a través de vías ascendentes, ¿no? Bottom-up o controladas por el estímulo. Directamente el estímulo en este caso es la señal, ¿no? En este caso las orejas se pueden simular con dos micrófonos, ¿no? Las señales grabadas directamente, ¿no? Antes de ser procesadas. O pueden ser, pues, mediante vías descendentes cuando hay un objetivo dado. Esto es a grandes rasgos el contexto general para modelar, pues, la audición humana a través de esta plataforma Turing. Empecemos entonces, ¿cómo es que vienen esas señales, ¿no? De entrada. Y pues tenemos aquí una persona, este es un maniquí, en el cual dentro de la oreja se le ha puesto un micrófono. Y aquí este círculo negro son pues distintas fuentes de sonido, ¿no? Que se han puesto alrededor y cada fuente está irradiando sonidos en distintas frecuencias, una a la vez. O sea, aquí este punto, por ejemplo, manda un barrido de frecuencia y se graba, ¿no? En cada una de las orejas, ¿no? Y así cada punto emite un barrido de frecuencia y se graba con un micrófono dentro del maniquí. Y si ponemos todas las posibles posiciones de este círculo aquí en el eje vertical, ven aquí, 0 grados es la posición del frente, 90 grados es en este caso la oreja izquierda, menos 90 grados es la oreja derecha acá, o la fuente del lado de la oreja derecha, ¿no? Y aquí en el eje horizontal tenemos frecuencia audible, ¿no? Que va desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz, ¿no? En este caso está en escala lineal. Y lo que estamos haciendo es este radio, que es la distancia a la que está la fuente, la estamos acercando, ¿no? Este radio va desde un metro, ¿no? Un metro, y se va acercando, y vemos este patrón de audición, ¿ven? Que nos dice que del lado de la oreja evaluada, esta es la oreja izquierda, ¿no? La left ear. A este tipo de patrones o de funciones se las denomina las funciones de transferencia de la cabeza. Head Related Transfer Function, HRTF. Pues en este caso, la HRTF, ¿no? Del oído izquierdo, en este caso, luce de esta manera, ¿no? Tiene este patrón
de receptividad, es como si nuestra oreja fuera un micrófono que tiene este patrón de recepción y nos dice pues que cuando la fuente está del lado de la oreja evaluada, la intensidad con la cual recibimos la señal es más intensa, ¿no? Es más amplia. Pero del otro lado, ¿no? Si las fuentes están del otro lado, hay una sombra acústica hecha pues por nuestra anatomía, ¿no? Por nuestra cabeza. Si pongo el micrófono aquí y la fuente está del otro lado, pues mi cabeza está haciendo toda una sombra acústica que se ve aquí como este patrón azul. Entonces siempre hay picos, ¿no? Como ven acá, regiones, frecuencias que escuchamos con mayor intensidad y hay notches acá como ven, ¿no? Mínimos. Estos patrones son altamente individuales, ¿no? En este caso, este ejemplo es con un maniquí y ven como al reducirse el radio, ¿no? Al acercarse la fuente, pues aquí este patrón se hace cada vez más directivo. Ven cómo esta mancha roja, por ejemplo, se concentra cada vez más, ¿no? Alrededor de los 90 grados. O sea, que quiere decir que escuchamos con mayor directividad, ¿sí? Y esto es un patrón que nos permite modelar el escenario acústico, ¿no? Estas señales son la entrada a todo el sistema de procesamiento. Ese es el modelo simplemente de la anatomía externa, ¿no? Entonces, por aquí empieza el modelamiento auditivo, por modelar primero la anatomía externa, ¿no? Cómo es que las ondas acústicas vienen y se reflejan, ¿no? Se entran acá y en el pabellón, ¿no? Empieza a haber resonancias, reflexiones bastante complejas. Aquí se ven en este patrón cómo pues ocurre ese filtrado acústico de nuestra oreja, nuestra cabeza, etcétera. Luego ya estas señales, ¿no? Las HRTFs pueden aplicarse a cualquier señal. En este caso, en este ejemplo, pues hay una señal de un discurso de un hombre, ¿no? Aquí está una voz masculina que pues al filtrarse con la HRTF modela el efecto del oído y obtenemos la señal en el tímpano, ¿sí? Y esta señal en el tímpano para pasar a la entrada de la cóclea, pues tiene que pasar por todos los huesecillos del oído medio. Y este oído medio no es otra cosa que un filtro pasabanda, ¿no? Es justamente el filtro que vemos acá, que es la función de transferencia del oído medio, ¿no? Como verán, es como un filtro pasabanda que realiza un acoplamiento de impedancias para ir de las ondas mecánicas del tímpano al fluido que habrá luego en la cóclea. Entonces tenemos la HRTF, la primera etapa del modelamiento, el filtro pasabanda, que es el oído medio. Pasamos ahora ya a la cóclea. La cóclea va a hacer ese separamiento, esa separación en bandas, ¿no? Ya viene acá la señal, ¿no? Primero vino la señal del tímpano, así de esta forma. Se aplicó un filtro pasabandas, obtenemos la señal en la entrada de la cóclea, que luce de esta forma. Y la cóclea ya, esta señal la va a repartir en varias bandas. Ven acá. En la cóclea tenemos, este es un ejemplo sencillo con 4 bandas nada más, centradas en las frecuencias de 80 Hz, 694, 2526 y 8000 Hz. Entonces, de una señal, ahora obtenemos 4 señales. Pero por supuesto, esta separación en bandas pueden ser más complejas aún. Por ejemplo, cuando se analiza las audiometrías, ¿no? Cuando uno va al otorrinolaringólogo y le realiza una audiometría, a veces hay tests mucho más complejos que requieren hasta 32 bandas, por ejemplo. O cuando se hace este procesamiento para dispositivos de ayuda para la sordera, ¿no? Hay 4 bandas, no son suficientes, a veces se emplea hasta 24, 32 bandas, ¿no? Y se habla de los gamma tone filters. Estos son los filtros pasabanda que se aplican a esta señal y nos da pues la cantidad de señales que haya de acuerdo a la cantidad de filtros que tenga el banco de filtros. Entonces, este es el modelo de la cóclea, un banco de filtros. Seguimos, ¿no? Hay modelos de cóclea mucho más elaborados. El anterior es un modelo lineal, los gamma tone filters, en base a conexiones en serie o cascada de los gamma tone filters, es posible pues hacer modelos mucho más elaborados, como este de acá, que es un modelo de resonancia dual, que es no lineal, en el cual ven acá, ¿no? Hay una etapa de gamma tone filter,
aquí otra etapa de Gamma-tone filter, ¿no? Que se realimentan, son modelos más complejos, cuya ventaja es que pueden conectar los dos oídos, ¿no? Tienen acá una entrada adicional que permiten pues hacer el modelamiento del oído de la cóclea izquierda y derecha, pues, y ver la interacción que hay entre esas dos. Luego pasamos ya a la detección de envolvente para modelar ya las terminaciones neuronales que llegan a la cóclea. En la cóclea ya empiezan, ¿no? Hay unos vellos, ¿no? Unos pelos muy chiquitos ahí dentro de la cóclea, que son justamente las entradas, las neuronas primarias que ya se conectan ya con el lóbulo temporal, ¿no? Ahí en la cóclea ya llegan ya las neuronas a capturar señal electroquímica ahí, y pues eso se puede modelar con un detector de envolvente, ¿no? Esas células ciliadas, ¿no? En castellano, o inner hair cells, se modelan con un detector de envolvente. O sea que la salida de la cóclea, ¿no? Que son varias señales centradas en distintas bandas, eh, pues se integran, ¿no? Mejor dicho, se rectifican, ¿no? Esas señales se rectifican acá y obtenemos, ¿no? Este patrón, ¿no? Mediante un detector de envolvente. Así se modela las células ciliadas o las inner hair cells. Y luego pasamos ya a la etapa de contar, ¿no? Cuántas células nerviosas, ¿no? Se han activado dentro de la cóclea, ¿no? Por esa señal de audio que llegó. Pues eso es un proceso de integración. Tenemos aquí todas las bandas todas las bandas que vienen de la cóclea, de la rectificación, hay que después contar, ¿no? Cuántas activaciones hubo, y tenemos un patrón acá que es el mapa de la tasa de activación, ¿no? Eso es el tiempo de la señal, y acá la frecuencia central y la intensidad, ¿no? El color nos dice pues cuántas neuronas se han activado, ¿no? Y acá pues vemos que para ese discurso masculino pues se activan más neuronas, ¿no? En las bandas de frecuencia alrededor del pitch o de la frecuencia central de la voz masculina, que es alrededor de 300 a 500 Hz. Por aquí justamente es en donde vemos más actividad neuronal. Ahora, quienes ya estén familiarizados con el procesamiento de señales verán que este mapa, ¿no? De activación de neuronas, pues se parece bastante a un espectrograma, ¿no? Hay una alta correlación ahí. Se puede predecir también este mapa de activación neuronal, ¿no? O se puede interpretar en términos de un espectrograma, ¿no? Porque tenemos acá el eje del tiempo y el eje de la frecuencia. Bien, ahora ya con este mapa de activación, ¿no? Ya sabemos cuántas neuronas nos están activando para ese estímulo auditivo. Ya podemos empezar a hacer procesamiento, ¿no? Entonces, como, por ejemplo, tenemos aquí este contexto, ¿no? El maniquí tiene dos, ¿no? Dos micrófonos, se ha grabado castañuelas, discurso femenino y cello en estas tres posiciones, ¿no? Y en distintos momentos, ¿no? Primero suena el cello, luego sonaron las castañuelas y luego sonó el discurso femenino, en ese orden. Tres eventos, uno a la vez y en distintas posiciones. Entonces, nuestro modelo auditivo debe ser capaz de decirnos, ¿no? Que en tal posición, pues hubo castañuelas, ¿no? En tal posición hubo discurso femenino, en otra hubo el cello. Y además decirnos en qué momento ocurrió cada uno. De esa manera estaríamos identificando. Bien, entonces aquí se simulan, ¿no? Con las HRTFs las entradas a los dos oídos, con todo el modelamiento neuronal, ¿no? Obtenemos las tasas de activación, ¿no? Y de estas tasas de activación podemos hacer correlaciones, ¿no? Porque ya tenemos las señales de los dos oídos, ¿no? Entonces se hacen correlaciones de ambas tasas de activación, ¿no? Para el oído izquierdo y derecho se hace una correlación, y a partir de ahí pues podemos saber acá el, la diferencia de intensidad, ¿no? De presión sonora que hubo en cada oído, pero a través de la activación de neuronas, ¿no? Se puede predecir la diferencia de intensidad, o también
el tiempo de arribo, ¿no? ¿A qué oído llegó primero la onda acústica? Y haciendo ese análisis estadístico, pues acá vemos que hay mayor activación, ¿no? En las altas frecuencias. En las altas frecuencias hay mayor activación cuando se trata de comparar presiones acústicas. Y en las bajas frecuencias hay acá ligeramente mayor activación. Acá ven una parte sombreada cuando se trata de comparar tiempos de arribo. Y esto es un buen, eh, una buena herramienta de predicción si contrastamos ya con la teoría psicoacústica, ¿no? Que sí, pues efectivamente nos dice que las diferencias de intensidad ocurren en altas frecuencias y las diferencias de tiempo ocurren en bajas frecuencias. Es un modelo auditivo bastante clásico. Pues con este modelamiento, ¿no? Con estos algoritmos de modelamiento de la audición, pues llegamos, ¿no? A verificar justamente ese principio de nuestra audición. Entonces, con correlaciones simples ya es posible saber, ¿no? En qué parte están ocurriendo las señales, en qué parte. Y luego para identificar, así viene una etapa un poco más elaborada, la que se usa actualmente son los filtros de Gabor. Los filtros de Gabor pues trabajan en ese dominio, ¿no? Del mapa de activación de neuronas, que es como un espectrograma, tiene tiempo, frecuencia, ¿no? A todo ese dominio lo trata como una imagen y le aplica filtros de Gabor, ¿no? En distintas regiones, tiempo, frecuencia. Y se van a encontrar estos patrones que son como la huella digital, ¿no? De cada sonido, ¿no? Estos patrones en el mapa de activación de neuronas. Acá, por ejemplo, el cello tiene este patrón, ¿no? Las castañuelas tienen este otro patrón y la voz femenina este otro patrón, ¿no? Entonces ya como encontramos ya un patrón, es posible hacer un algoritmo adicional, ¿no? Que asigne, digamos, esta huella digital, ¿no? A la voz femenina, esta otra, a las castañuelas, esta otra al cello. Y así cada sonido, cada instrumento, cada tipo de, de estímulo tendrá pues su propia marca en el dominio de los filtros de Gabor. Y de esta forma también es posible realizar la identificación. Bien, entonces, en resumen, para esta parte, ¿no? Tenemos el front-end, ¿no? En el cual, pues, contamos activaciones de neuronas, ¿no? El front-end simula el oído externo, medio, interno, la cóclea y las correlaciones que haya, ¿no? Para a este nivel extraer, pues, la localización. Y con algoritmos más elaborados, ¿no? Que tienen que ver con los filtros de Gabor, por ejemplo, ya se puede también establecer una identificación. Entonces, ¿cómo aplicar este principio ya a la audición artificial? Pues este modelo auditivo solamente requeriría dos micrófonos, ¿verdad? Pero actualmente en la tecnología de arreglos ya existen pues arreglos con muchos micrófonos, ¿no? Entonces es posible aplicar este principio, ¿no? De la audición humana al reconocimiento de entornos acústicos, pues usando arreglos de micrófonos, ¿no? Generalmente los robots o las máquinas que exploran están pues provistas de muchos micrófonos, entonces se puede extender, ¿no? Esos principios para hablar de un front-end, pero multicanal, ¿no? Hay varios micrófonos, ¿no? No necesariamente un robot, puede ser un sistema de videoconferencia también, ¿no? Nuestras laptops vienen ahora con al menos tres micrófonos, hay un arreglo ahí, ¿no? Entonces se puede capturar, ¿no? Un arreglo, aplicar los mismos procesos, ya no solo a dos señales, sino a las señales que haya. Establecemos el front-end y a este front-end le podemos aplicar pues ya redes neuronales artificiales o redes neuronales cuya estructura, ¿no? Tanto funcional como biológica pueda ser extraída, por ejemplo, de las redes neuronales naturales, ¿no? Las que tenemos justamente en la parte temporal de la audición. Y eso es posible porque actualmente existen los conectomas, ¿no? Los mapas de conexiones del cerebro, ¿no? Entonces se puede hacer un análisis topológico de datos, se extrae de aquí la estructura, la función, ¿no? Se diseña una red neuronal, ¿no? Y pues es la forma en la que se está tratando de hacer el reconocimiento de entornos, ¿no? Con estos algoritmos inspirados en el cerebro. Es un tema bastante interesante
si hay alguien que quisiera seguir en este tópico, pues yo encantado de seguir conversando. Bien, hasta aquí entonces la primera parte. Ahora justamente estamos hablando de los arreglos de micrófonos, ¿no? Que es una tecnología que ya existe, justamente es parte de la tecnología acústica 3D. Este es un arreglo de micrófonos, por ejemplo, un arreglo esférico que se usa para tratar de reemplazar al maniquí, ¿no? Este maniquí tiene dos micrófonos en las orejas, pero una vez que grabamos, la orientación del maniquí ya está dada, ¿no? No es posible sintetizar luego la rotación porque el maniquí está estático, ¿no? Y si lo rotamos, pues ya sería una rotación eh, dada, ¿no? Entonces, quisiéramos tener libertad nosotros de grabar en todas las direcciones y cuando se reproduzcan los sonidos a través de audífonos, pues, que el sujeto pueda explorar, ¿no? Explorar la escena auditiva y para eso pues se utilizan este tipo de arreglos de micrófonos. Este arreglo tiene 252 cápsulas. No existe en la industria, es una herramienta de laboratorio, ¿no? Esto es parte del setup de laboratorio de acústica de la Universidad de Tohoku. Se utilizan pues para experimentos, ¿no? De muy alta precisión, justamente del modelamiento auditivo, ¿no? Pero en la industria sí hay ya este tipo de arreglos, ¿no? Arreglos esféricos que tienen en este caso, por ejemplo, 4 cápsulas, son los micrófonos Ambisonics, hay hasta de 8, 16, hasta de 32 he visto en la industria, y son herramientas que ya están a la mano, ¿no? Entonces, con estos arreglos sí es posible pues hacer, ¿no? Este modelamiento de audio 3D. Y pues lo que hay que tener en cuenta es lo que decíamos anteriormente, la descripción del escenario acústico. El escenario acústico se va a componer siempre del entorno que nos rodea, ¿no? En donde las ondas de sonido van a reflejar, ¿no? Rebotan en las paredes, en toda superficie lisa o plana que exista, ¿no? A nuestro alrededor siempre habrá reflexiones de primer orden, segundo orden, etcétera, porque los sonidos pueden estar rebotando y luego llegan al oyente, ¿no? Y también hay, por supuesto, el frente de onda directo, ¿no? Esos sonidos que no rebotan en ningún lado, sino que siguen la línea, pues, recta o el camino más corto, ¿no? Para llegar hasta cada uno de los oídos. Entonces, tenemos dos contribuciones, la del oyente y la del entorno. El oyente y el entorno. La contribución del oyente es, como habíamos visto en el ejemplo anterior, la HRTF, ¿no? Aquí tenemos más ejemplos de filtros, ¿no? De la anatomía externa. Aquí hay dos maniquíes y aquí hay dos sujetos. Los dos siguientes, estos dos son modelos de personas reales, ¿no? Entonces, estos modelos 3D de la anatomía externa pueden ser introducidos a un software que resuelve la ecuación de la onda acústica para esta condición de frontera y pues obtenemos estos patrones, por ejemplo, ¿no? Aquí es para 10 kilohertz. Tenemos este patrón de receptividad, ¿no? Esférico. Aquí imaginemos que el maniquí está al centro y tiene la capacidad de recibir, ¿no? Los sonidos con esta receptividad. Y pues amarillo significa más receptividad, azul significa menos receptividad. Y en este caso, este ejemplo es para la oreja izquierda, ¿no? O sea, justamente esta oreja que está acá, ¿no? La que vemos. Y estos patrones pues son altamente individuales, ¿no? Este maniquí tiene este patrón, este maniquí tiene este otro, esta persona tiene este patrón y esta persona tiene este otro. Entonces las HRTF son altamente individuales, ¿no? Se puede modelar eh, para, para cada persona. Ahora las aplicaciones ya, la configuración de audio de varios teléfonos inteligentes está viniendo ya con una capacidad de hacer una toma de video o fotos, ¿no? Alrededor y justamente extraer el modelo 3D de nuestras cabezas, nuestra oreja, y en la nube pues se calculan estas funciones de transferencia para aplicar estos modelos a la audición mediante audífonos, ¿no? Y uno siente que la imagen está más externalizada, ¿no? Porque si uno escucha contenido estéreo convencional, pues la imagen se escucha dentro de la cabeza, ¿no? Pero si le aplican estos filtros, la imagen es más externa.
Y la contribución del entorno, del cuarto, del auditorio, estudio, espacio acústico en el que estén ustedes, pues se mide también, ¿no? Con un micrófono, un parlante que está emitiendo un barrido de frecuencia, y nos dan estos patrones, ¿no? Que son las eh, respuestas impulsivas del cuarto, así se las llama. Es que tienen una parte directa, ¿no? La onda directa, luego las reflexiones tempranas, los primeros rebotes en las paredes, piso, techo, etcétera. Luego los, las reflexiones difusas, ¿no? Las que dan bastantes reflexiones en todo el entorno que ya crean un campo bastante aleatorio, difuso. Son las tres componentes, ¿no? Esta componente temprana se encarga de darnos la información sobre el ancho aparente de la fuente sonora, y estas reverberaciones tardías nos dan la sensación de estar en un espacio de mayor o menor volumen, ¿no? Nos da la sensación de estar en un espacio grande o pequeño. Bien, quienes estén familiarizados con el procesamiento digital de señales, pues van a encontrar estas herramientas en los software de edición de audio, ¿no? En las plataformas de edición de audio, y van a reconocer pues que pues, tienen distinto nombre, pero en realidad son lo mismo, ¿no? Hay que nada más ver si la descripción ha sido dada en tiempo o en frecuencia, ¿no? Si es en tiempo, vamos a hablar de, cuando se habla del modelo del entorno, es la Room Impulse Response, ¿no? RIR, y la del oyente es la Head Related Impulse Response, ¿no? La HRIR, ¿no? Pero si aplicamos una transformación de Fourier del tiempo a la frecuencia, pues en frecuencia reciben el nombre de Room Transfer Functions, RTF, y la función de transferencia del oyente ya es la Head Related Transfer Function, HRTF. Entonces es bueno que tengan a la mano estos acrónimos, ¿no? Porque los van a encontrar eventualmente cuando traten de editar audio 3D. Son herramientas que ya están a la mano en los software de edición. Realmente que a veces uno se confunde, ¿no? Y aplica el modelo en tiempo cuando debe aplicarlo en frecuencia o viceversa, ¿no? Entonces ahí, esta tabla los puede ayudar a mantener el orden. Bien, esas son entonces las dos contribuciones, ¿no? El oyente, el entorno, y de esto trata justamente el modelamiento acústico 3D, ¿no? Es importante distinguir en qué regiones del espacio son más prominentes, pues el entorno o el oyente, ¿no? Entonces, una regla rápida para edición es pues que si uno alcanza los objetos, ¿no? Con la mano, ese espacio, ¿no? A nuestro alrededor, el cual podemos alcanzar por las manos, se llama el espacio peripersonal, ¿no? El espacio interno. En el espacio peripersonal, que es aproximadamente 1 metro a la redonda, ¿no? Alrededor de la cabeza. Acústicamente ese espacio es el campo cercano, pues ahí son más prominentes las contribuciones del oyente. Y para fuentes que estén más allá, ¿no? Del espacio peripersonal, en el espacio extrapersonal, más allá de 1 metro, pues para esas fuentes son más prominentes las contribuciones del entorno, en este caso del eco, del cuarto, del estudio auditorio en el que estén. Entonces es una regla bastante sencilla cuando uno tiene pues que asignar HRTFs o RTFs a los sonidos que uno quiere pues espacializar, ¿no? Por supuesto que hay casos límite, ¿no? Si yo estoy pegado a una pared, pues aquí este modelo ya no es tan sencillo, ¿no? Porque hay reflexiones, ¿no? Que están acá cerquita. O incluso cuando estamos hablando por celular, ¿no? Cuando hablamos por el celular, aquí los sonidos están rebotando, ¿no? Aquí en la pantalla, ¿no? Y también llegan, entonces son situaciones un tanto más complejas, ¿no? Pero digamos, en términos generales, este modelo les puede ayudar a decidir el uso de tal o cual filtro para espacializar. Y en cuanto a herramientas de registro, pues se pueden clasificar de acuerdo a la selectividad espacial, ¿no? El eje horizontal, qué tan fina queremos que sea la localización espacial, ¿no? O si queremos proveer al usuario de capacidad de navegar, o sea, de desplazarse dentro de la escena, ¿no? Estamos con los audífonos, con los lentes de realidad virtual. Si queremos que el sujeto pues pueda mover la cabeza, ¿no? O desplazarse incluso, pues hay que usar tal o cual herramienta, ¿no? En,
un solo micrófono, pues no permite mucha selectividad, ¿no? Ni tampoco navegación, pero si vamos ascendiendo, llegamos hasta los arreglos de micrófonos esféricos, ¿no? Son los que permiten mayor selectividad espacial porque podemos hacer un beamforming y además nos permiten navegar en la escena porque nos permiten pues mover la cabeza, ¿no? Arriba, abajo, izquierda, derecha. Son las herramientas que más están usando actualmente los arreglos de micrófonos esféricos. Y bien, en el flujo de procesamiento de señales de audio 3D, ¿no? Que vienen pues una fuente capturada por un arreglo de micrófonos, se procesa y luego ese contenido se reproduce en audífonos o en un arreglo envolvente de parlantes. Pues en este contexto, aquí tenemos, ¿no? Que podemos integrar, ¿no? Las RIRs, o RTFs, ¿no? Ya sea la contribución del oyente, del entorno. Se puede hacer en un formato ambisonics, ¿no? Que es un formato bastante adecuado para hacer el procesamiento. Pues aquí podemos proveer de rotación de la cabeza al usuario, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo incluimos, ¿no? La parte cognitiva, ¿no? La parte del modelamiento eh, del, del espacio auditivo en este flujo, ¿no? Tradicional que hay de procesamiento de señales de audio 3D? Pues la tendencia, ¿no? La tendencia ahora es en el sistema de arreglos, ¿no? Tal como decíamos, en el sistema de arreglos, pues en el procesamiento, aquí es en donde podemos incluir más y más conocimiento de percepción y cognición que extraemos justamente del modelamiento auditivo. Y esto pues nos va a permitir, eh, si grabamos con varios arreglos, ¿no? Nos va a permitir mayor capacidad de navegación, ¿no? El sujeto puede mover la cabeza, desplazarse incluso, ¿no? Si agregamos la HRTF individual, el sujeto pues va a tener una mejor imagen sonora, ¿no? Más acorde a su anatomía externa. Y por supuesto la integración multisensorial, ¿no? En este caso es la integración principalmente con el video, ¿no? Con las cámaras 360 nos permiten también ahora grabar pues en todas las direcciones. Si mezclamos el audio 3D con video 360 y lo vemos a través de una plataforma de realidad virtual, pues la inmersión es mucho, mucho mayor. Y de eso trata justamente un proyecto que estamos realizando actualmente en mi empresa, en Perception Research, que tiene que ver con contenidos inmersivos. Estamos registrando paisajes sonoros de espacios históricos del Perú. El problema que hemos identificado es que los paisajes sonoros están en constante cambio, ¿no? Debido al cambio climático, la gestión territorial, el crecimiento urbano en general. Y pues es importante grabar el Perú actual, ¿no? Los sonidos del Perú actual para pues que las generaciones posteriores puedan pues percibir, ¿no? Cómo sonaba nuestro Perú actualmente. Dada la gran variedad de formatos audiovisuales que hay, ¿verdad? Para registrar, pues eh, hemos tenido que elegir el más adecuado y lo que hemos destacado es justamente que el contenido que ha sido registrado esté centrado en el usuario o esté dado en primera persona, como se dice en los videojuegos, ¿no? Entonces uno se pone los lentes de realidad virtual, los audífonos y debemos grabar, ¿no? Tanto el video como el audio desde el punto de vista del sujeto. Entonces la solución es usar el formato Ambisonics, ¿no? Arreglos esféricos de micrófonos y cámaras de video 360. Y por supuesto dar una narrativa en primera persona. Ustedes pueden entrar luego a la página de Perception, ahí van al link de Soundscape y van a ver la colección actual de paisajes sonoros. Está hecha para ver, pa- para ser reproducidas en lentes de realidad virtual y audífonos, pero también pueden verla directamente en su celular navegando, ¿no? Siempre y cuando tengan audífonos van a ver cómo los sonidos cambian, ¿no? De acuerdo a la orientación de la cabeza. Pueden verlas en sus PCs también. Lo importante es siempre eh, portar audífonos, ¿no? Hay una colección bastante grande y sigue creciendo ahorita porque esta colección que está ahorita disponible está hasta el 2022, pero ya tenemos más contenido que estamos lanzando este año.
El proceso que seguimos es un proceso lineal, digamos, ¿no? Bien, empieza con una investigación geográfica, histórica, ¿no? De qué puntos específicos del Perú vamos a grabar. Se realiza una salida de campo, ¿no? En la cual se graba con una cámara 360, un micrófono Ambisonics, luego viene la edición audiovisual, literaria, etcétera. Finalmente los contenidos, ¿no? Pueden ser publicados en una plataforma como YouTube VR que permite pues un solo archivo MP4, ¿no? Se ha reproducido pues en, en el celular, en la PC o en lentes de realidad virtual. Esa es la ventaja de este formato Ambisonics 360, ¿no? Que un solo archivo MP4 contiene el video y todos los canales de audio necesarios y el YouTube tiene el decodificador, ¿no? Entonces es bastante versátil para eso, ¿no? El mismo archivo puede ser visto en distintas plataformas. Bien, ahí en la colección podrán ver, ¿no? Ejemplos de paisajes sonoros. Y pues, si les interesa profundizar en cualquiera de esos tres tópicos, ¿no? En modelos auditivos, los invito a ver mi página web. Ahí hay algunos papers que pueden revisar. Y me pueden contactar directamente en caso les interese el modelamiento auditivo, modelos de audición en 3D que tiene que ver con las HRTFs, RTFs, ¿no? Y por supuesto técnicas de grabación de sonido 3D con micrófonos Ambisonics, ¿no? Y cámaras 360. Bien, muchas gracias a todos por su atención y su participación. Estaré encantado de responder las preguntas que hubiera. Gracias a todos. Sí, Aquí en el chat veo sí, acá algunas tenemos preguntas. algunas consultas, Sí, por doctor. favor, ajá, adelante. A ver, dice, interesante ponencia y gracias, doctor Salvador. Bueno, sus consultas son dos, dice. Emplean cadenas de Mycore para el procesamiento, le preguntan, ¿no? También el HRTF en el espacio peripersonal dentro de pequeños ambientes como un resonador, ¿no? MRI, donde interviene además del sonido del MRI en torno de 800 Hz, ¿no? Y el cambio de posición del sujeto. Y que en caso de pacientes cognitivamente sería diferente, sea en pocos ms o cientos de ms, milisegundos, ¿no? A ver, voy, voy a leer tal vez también la pregunta porque me parece que no entendí. Sí, es Luis, bien ¿verdad? Ah, ajá, interesante poner. descollado. Sí, emplean cadenas de Markov para el procesamiento. No, en este caso, las HRTFs o HRIR son filtros lineales, entonces son filtros que en PDS los conocemos como filtros FIR, filtros de respuesta impulsiva finita. Entonces basta una convolución. Aplicar la HRTF a una señal de audio es simplemente una convolución. eh, Y entonces no usamos cadenas de Markov en el procesamiento. Las cadenas de Markov pues, son una alternativa interesante en la parte cognitiva, ¿no? Por la parte estadística. Entonces, por ejemplo, para identificación, ¿no? De, de eventos, para, para ver, ¿no? Si sonó una voz o un instrumento o un perro, no sé, un auto. eh, Ahí como alternativa a los filtros de Gabor, sí se podría usar las cadenas de Markov, ¿no? Para identificar, ¿no? Como una alternativa estadística. De hecho, que hay eh, iniciativas con cadenas de Markov para la parte cognitiva, ¿no? Luego me pregunta, ya aquí, ve, el HRTF en el espacio peripersonal, sí, dentro de pequeños ambientes como en un resonador. Ah, entiendo, sí. Ahí este modelo, pues que estoy mostrando acá, no se cumple, ¿verdad? Es parecido a este caso que tenemos el celular acá, ¿no? Ahí pues ocurre una combinación, ¿no? De la HRTF y la RTF, una combinación no lineal, que es mucho más
complicada de modelar, pero en realidad es una convolución espacial. O sea, hay que hacer la convolución espacial de la HRIR con la RIR y de esa manera obtenemos un modelo mucho más preciso para entornos como el que mencionas, que estás dentro de un MRI, pues, y la cavidad es muy pequeña, ¿no? Es menos de 1 metro, y ahí la combinación del eco de la cámara con la anatomía externa es no lineal, hay que hacerla con una convolución espacial. Eh, por ahí, si me escribes, te puedo pasar un paper en donde hay esa combinación, ¿no? Eh, eh, sí, ya son casos mucho más elaborados. Luego, has identificado tal vez una resonancia de 800 Hz, ahí no, sí es de acuerdo a la longitud de onda, ¿no? Del espacio que tienes. Sí, mira, en este caso, como estás en los 800 Hz, son frecuencias bajas, ahí la anatomía externa de la cabeza. Eh, Aquí vamos a verlo. O sea, de acuerdo a la longitud de onda, ¿no? El tamaño, por ejemplo, ¿no? Del oído, ¿no? Son detalles muy finos que aparecen en altas frecuencias. Entonces, en 800 Hz, la contribución de la forma precisa del oído no es muy prominente, ¿no? A 800 Hz basta incluso modelar con una esfera rígida. Es un buen modelo para la cabeza. Y eso justamente vamos a ver acá. Estoy retrocediendo. Aquí, fíjate. Mira. Eh, si ves, esto está en kilohertz, ¿no? Entonces, en 5 kilohertz, ¿no? En 10 kilohertz, sí, pues en 16, ¿no? Hay patrones bastante prominentes. Pero por debajo de 1 kilohertz, fíjate acá, ¿no? O sea, esto, pues, es el patrón de receptividad de una esfera rígida, ¿no? O de un maniquí. O sea, se puede aproximar ahí, pues, con una esfera rígida y está, ¿no? Para 800 Hz. Si ya quisieras frecuencias más altas, ahí sí la contribución de la cabeza es mucho más importante, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Ah, y el cambio en caso de pacientes cognitivamente, en caso de pacientes sí, cognitivamente diferentes. Sí, ajá, claro. La duración en milisegundos de estos filtros es de más o menos 4 a 5 milisegundos, ¿no? Una HRIR demora de 4 a 5 milisegundos. Son filtros bien chiquitos. El eco sí es más grande, ¿no? El eco sí demora cientos o hasta 1 segundo puede demorar, ¿no? Entonces, la HRR es un filtro bien pequeñitos. Bien, espero haya resuelto tus preguntas, Luis. Muchas gracias. Si no, podemos seguir conversando con más detalle. Y no sé si hubiera más preguntas. Sí, doctor, tenemos acá otra pregunta de Sí, Eder Juárez. Está agradecido por su ponencia y bueno, dice si ha realizado estudios de resonancia magnética actualmente. Por sí, ejemplo, en el caso bueno, del ruido. Ajá. sí, para, para capturar las HRTFs, allí en Japón, ¿no? Las HRTFs personales, ¿no? O sea, por aquí está, ¿no? Para capturar estos modelos, ¿no? de HRTFs, los individuales se usa MRI, o sea, introducimos al sujeto, ¿no? En la cámara y luego pues nos quedamos con la frontera nada más, ¿no? Con la capa externa, ¿no? O sea, de esa forma hemos usado, ¿no? MRI, ¿no? Porque es la forma más precisa de obtener el detalle, ¿no? De los oídos, todo. O sea, no para acceder internamente al cerebro, sino para tener la capa, ¿no? Porque es la herramienta que mayor resolución nos da para fines académicos, ¿no? Eh, y pues ya para ver la parte interna, las conexiones, ¿no? Eso es lo que estamos desarrollando, pero no directamente con MRI, porque ahí el MRI sí no da mucha resolución interna, ¿no? Si no hay ahora herramientas más adecuadas, sobre todo porque acceder al oído, ¿no? Es bien difícil, porque la cóclea es un hueso, ¿no? Y es uno de los órganos
que más se complica, ¿no? Para observar a través del MRI. Entonces, se están usando técnicas de PET, ¿no? PET, que dan un detalle mucho más fino del oído. Esas son herramientas que existen en Japón, ¿no? Desde aquí colaboramos y nos mandan la data, pero hay los conectomas. O sea, si uno quiere empezar a ver ya modelos con detalle estructural, ¿no? Del cerebro, del oído, pueden entrar a estas bases de datos, ¿no? Que brindan, por aquí estaba, vamos a ver, no sé si lo puse. Aquí, fíjense, en BrainMap, ¿no? Es una colección de varios hospitales, centros de investigación, etcétera, de neurociencias que proveen data. Entonces ustedes entran ahí, pueden descargar no solo MRI, sino una infinidad de formatos de imágenes, todo, y ahí uno puede empezar pues a hacer análisis, ¿no? Y ustedes pueden dar zonas del cerebro, ¿no? Le pueden decir que solamente descargue datos del lóbulo temporal, ¿no? Que es la parte eh, que procesa el audio, ¿no? De acá, y les va a dar ahí con las zonas y todo, ¿no? Hay un artículo mío, que trata justamente sobre modelos del cerebro, y ahí hay unas slides con más detalle, ¿no? Sobre la parte neuronal, hay citas y todo. Entonces, si a alguien le interesa, ¿no? Entrar más en detalle a estos mapas del cerebro, les recomiendo que empiecen por acá, ¿no? Por ver data que ya existe, y pues podemos conversar en cualquier momento. Muchas gracias por la pregunta, no sé si haya más. Sí, doctor, hay un par de preguntas más. Siguiente. Bien, bueno, Luis dice que se va a comunicar con usted, ¿no? Para resolver las dudas. Kevin nos consulta, dice que, bueno, buenos días, doctor Salvador, muy interesante su exposición. Su pregunta es, ¿el uso o tipo de detección de envolvente es única o dependerá de una señal? Ujú. La detección de envolvente, eh, ¿a cuál nos referíamos? Creo que es a este paso anterior. Aquí mis slides creo que tienen mucha resolución, por eso se demoran en pasar. Pero bien, era la etapa anterior al integrador, ¿no? Esa etapa de rectificación es simplemente un valor absoluto, o sea, el modelo más sencillo que hay, ¿no? Rectificar la señal, así como hacemos en electrónica, ¿no? Pasar lo negativo a positivo y ya está, ¿no? No hay mucho que hacer ahí. Eh, en, bajo la filosofía, ¿no? Que, que hemos tomado al inicio, ¿no? Que es un modelo para la ingeniería, no es algo que se pueda realizar y que sea eficiente. Entonces, lo más eficiente es aplicar un valor absoluto. Por supuesto que no es exactamente lo que sucede a nivel biológico, ¿verdad? Esa rectificación, pues, no es lineal, digamos, ¿verdad? Puede haber algoritmos mucho más elaborados para rectificarlo. Pero para empezar, ¿no? Se puede aplicar simplemente un valor absoluto y la etapa siguiente, ¿no? Que es la más importante, que es la que cuenta, ¿no? La que cuenta cuántos picos hay, ¿no? Una vez que hemos rectificado, cuántos picos hay, es simplemente un integrador también, ¿no? Que puede ser modelado con un filtro pasabajos. En frecuencia es un filtro pasabajos, ¿no? Un integrador. Y ya está. Y a partir de esa rectificación sencilla, obtenemos este patrón de señales. Fíjense, todos son positivos, ¿no? Luego contamos, ¿no? Que es una suma nada más. Sumamos cuántos picos hay y nos da, pues, esta tasa, ¿no? Lo que sí es importante cuando aplicamos el integrador, ¿no? Ese integrador tiene una ventana de tiempo. Entonces, hay que elegir, sí, de manera adecuada esa ventana de tiempo, ¿no? Porque vamos a empezar a contar, ¿no? Y desplazar esa ventanita, ¿no? Por todo eso, ¿no? Entonces, si es muy ancha la ventana, pues vamos a tener mucha resolución en tiempo, pero poca en frecuencia, ¿no? Y si la ventana es más corta, vamos a tener eh, bueno, al revés, ¿no? Si la ventana dura mucho, si es muy ancha, tenemos buena resolución en frecuencia, pero poca en tiempo, ¿no? Y si la ventana es muy chiquita, muy cortita, tenemos
poca resolución en frecuencia, pero buena en tiempo, ¿no? Lo más parecido a un espectrograma, ¿no? Sí, yo les recomiendo ventanas anchas, ¿no? Pero no muy anchas tampoco, ¿no? En este caso la ventana, no recuerdo bien, pero generalmente es de unos 128 o 250 milisegundos, ¿no? Y se va desplazando. Aquí está. Este detector de envolvente por el que preguntabas es simplemente una, un valor absoluto, nada más. El objetivo es contar, ¿no? Contar cuántas activaciones hay. Entonces basta con rectificar y ya está. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, como última pregunta tenemos de Harold Farfán. Dice si se podrían determinar, si se podrían generar ambientes sonoros para determinar la performance de las ayudas auditivas, es decir, audífonos para sordera. Esto teniendo en cuenta de que los audífonos tienen una ganancia variable, ¿no? Y aplican algoritmos de reducción de ruido y direccionalidad de propietarios, ¿no? Sí, excelente pregunta. Sí, es la tendencia ahora para hacer audiometrías incluso, ¿no? Pues recrear de manera virtual un entorno, ¿no? Y hacer las audiometrías con audífonos y dispositivos de realidad virtual. Y ahí pues ponemos al sujeto en un entorno totalmente controlable, ¿no? El problema pues es que construir una cámara para hacer audiometrías es bien difícil. La cámara puede cumplir las normas y todo, pero la decisión pues en la clínica o en el hospital es que ponen a la cámara pues en la zona más ruidosa, ¿no? Del hospital. Yo hace poco fui a hacerme una audiometría en una clínica y no podía escuchar los estímulos porque al lado había una construcción, ¿no? Entonces, es bien difícil, ¿no? Por más que se cumplan las normas clínicas, estamos en una ciudad demasiado ruidosa, ¿no? Y por otro lado, el técnico también a veces no sabe operar muy bien el audiómetro, ¿no? Porque desconocen esos conceptos de bandas de frecuencia, por ejemplo, ¿no? En fin, sí, es una eh, sería una gran contribución crear un ambiente, ¿no? Controlado, ¿no? Acústicamente controlado y hacer todo de manera virtual, ¿no? Y no es otra cosa que aplicar estos dos filtros, ¿no? Un filtro de HRTF para modelar la anatomía externa. No tiene que ser individual, puede ser un maniquí, ¿no? Pero un modelo al fin y al cabo. Se aplica la HRTF de un maniquí y las reverberaciones en el caso que se requiera, porque hay audiometrías que se deben hacer en entornos anecoicos, o sea, sin eco. Ahí pues no hay por qué aplicarle la RTF, ¿no? Simplemente la HRTF. Y cuando la audiometría tiene que hacerse en entornos con reverberación, por ejemplo, para test de inteligibilidad, ¿no? Nos dan frases o sílabas, ¿no? Y con un eco, ¿no? Entonces ahí sí es importante aplicarle la RTF, el eco del entorno. Y basta con el modelo de un cuboide, de un cuarto, ¿no? Y con esos dos modelos sencillos, ¿no? Con la HRTF de un maniquí y la RTF de un cuboide, se puede reproducir de manera virtual, totalmente controlable, ¿no? O sea, el mismo sonido va a ser el mismo a cualquier hora del día, en cualquier lugar, porque el sujeto al ponerse audífonos está pues aislado, digamos. Bueno, también tiene que ser en un lugar adecuado, ¿no? Pero lo puede hacer en su casa, ¿no? En cualquier lugar y es mucho más controlable. Hay bastantes iniciativas para esto. Si me escriben luego o ahorita, hay un instituto en la Universidad de Oldenburg, tal vez lo dejo acá, ahí pueden buscar en Oldenburg, en Alemania. Ahí en la Universidad de Oldenburg está la Facultad de Física Médica y dentro está el Centro de Audición, que es uno de los más importantes de Alemania. Y ellos están ya desde hace muchos años haciendo contribuciones en esta dirección de crear entornos virtuales para los test de audiometría. Y han recreado estaciones de tren, auditorios, un montón de situaciones, ¿no? Lo más parecido a lo real para realizar ese tipo de análisis clínico, digamos, ¿no? De manera más precisa. No sé
si respondí a su pregunta. En todo caso, me pueden contactar y podemos seguir hablando con más detalle. Sí, justo Carol le agradece, ¿no? Por su respuesta y bueno, espera poder estar en contacto con usted para hablar más Excelente. y profundizarlo. Bien. Bueno, agradecemos a esta ponencia. Vamos a brindarle un certificado, doctor, por su participación. Ahorita voy a compartir la pantalla. Allá. Me Yo confirman si pueden visualizar. dejo de ¿Sí? compartir aquí, ¿verdad? Ahí está. Ah, Sí. muchas gracias. Bien, le agradecemos infinitamente a través del Comité Técnico de Neurociencia e Ingeniería de la IEEE, que bueno, se ha aperturado ya en este año 2024, y le brindamos un certificado a usted por agradecer por su tiempo y por su valioso también esfuerzo y sobre todo la investigación que usted realiza en esta área, ¿no? De la acústica 3D, sobre todo aplicada a la neurociencia. Bien, le hacemos entrega a usted, doctor César Salvador Castañeda, este certificado y bueno, agradecida por su tiempo de todo el equipo y esperamos seguir en contacto con usted para poder que sea usted parte de inspiración a más profesionales, más estudiantes y que puedan inculcarse en estas áreas de la neurociencia y sobre todo de la acústica 3. Muchas gracias, Laura y Carol, y a todos los miembros de IEEE Perú Neurociencia, a todos los participantes también por el interés. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Ahora hacemos pase a la presidenta del Comité Técnico de Neurociencia e Ingeniería, que es Laura Baquedano, para que pueda dar algunas palabras de agradecimiento y finalizar esta ponencia y esta gran conferencia. Bien, muchas gracias, Carol. Por favor, sí, deja de compartir para poder activar las cámaras y tomarnos una fotito final. Primero, agradecerle al ingeniero César Salvador por permitirnos participar de esta ponencia tan interesante. Yo sé que hay varios interesados, varios de sus alumnos también están ahorita conectados y pertenecen al Comité de Neurociencia. Básicamente, agradecerles por su tiempo, por su disposición y por estimular e incentivar a los estudiantes a seguir estas ramas que no están a veces muy difundidas en nuestro país y justamente es el objetivo de este Comité de Neurociencia, es impulsar, promover esta unión e intersección entre la neurociencia y la ingeniería y decirles a todos que se pueden hacer grandes cosas aquí en Perú porque se están haciendo ya en el mundo, e invitarlos a participar en nuestro comité. En el comentario, en el área del chat, están los links para que se puedan unir al grupo de WhatsApp. También pueden seguirnos en nuestras redes. Si desean el certificado, también ahí está el link para que ustedes puedan inscribirse y obtener el certificado gratuito. Agradecemos a todos los miembros del comité que, bueno, están profesionales y estudiantes también de diferentes universidades del Perú. Está de la UTEC, de la UPC, de la UNTELS, de la Ricardo Palma, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la UNI. Disculpen si por ahí me estoy olvidando de alguna universidad más. Estamos ya haciendo un grupo, una red bastante grande. Así que agradecerles a todos. Esta es la primera ponencia de muchas que vienen. Estamos organizando un workshop este año también. Estén atentos a las redes para que puedan participar de este también. Cualquier consulta pueden hacerla por medio del WhatsApp. Y por último, por favor, abran sus camaritas para tomar una foto final. Muchas gracias a todos. Ahí está, van abriendo sus cámaras. Gracias al ingeniero César Salvador, también está el ingeniero Carlos Muguruza también conectado. Muchas gracias. Brenda Chagui, parte del comité. Renzo, quien nos ha ayudado en la transmisión del Facebook. Esto está siendo retransmitido por las redes sociales del Facebook, así que pueden verlo si es que no estuvieron desde el inicio. Ahí Brenda, por favor, nos avisa si puedes tomar la fotito.
Bien, contamos entonces hasta 3 y tomamos la fotito, ¿sí? 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima reunión. Gracias, Caro. Gracias a todos. Muchas Hasta gracias a luego. todos. Muchas gracias. Que tengan un bonito día. Ya, saludos por ahí. Gracias, ingeniero. Nos vemos.